Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días tengan todos ustedes. Ahora sí que depende del lugar donde nos conectemos. Y bueno, les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Aquí estamos en la Ciudad de México, bajo el pastoreo y la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera. Brenda Leiva, a sus órdenes del Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Y vamos a iniciar con este tema interesante que le hemos puesto el banquete. A nuestro Señor le gusta mucho este tema de los banquetes, y desde el Antiguo Testamento se habla de los banquetes espirituales, ¿verdad? Iniciaríamos con: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Es bueno, mis hermanos, en los textos bíblicos que les vamos a poner, de lo que vamos a decir, es que hay un texto, precisamente está en el Evangelio de San Lucas 18:8, donde el Señor está explicando, previo a este texto bíblico, la importancia de ir a su palabra, sobre todo de entender su palabra, de meditar y de vivir su palabra. Y este texto bíblico de San Lucas 8:18 nos dice: al que produce se le dará, y al que no produce se le quitará hasta aquello que cree tener. Y esto es muy importante porque, como lo hemos comentado en otras ocasiones, nos lo dice muy claramente el apóstol Santiago, que toda fe que no produzca obras, pues es una fe muerta. Viene siendo como un autoengaño, ¿no? En eso de que si nuestra fe, en primer término, no nos lleva a querer conocer la palabra, las instrucciones del Señor, y a obrar en consecuencia, pues es un autoengaño que nos estamos haciendo, y en la gran mayoría de los casos tenemos al Señor como un mago que no nos interesa conocer a Él, como escuchamos muchas veces, ¿no? Busco los milagros del Señor o no al Señor de los milagros. Entonces, ¿qué importancia es poder comprender esto? ¿Sí? Y sobre todo lo que les hemos repetido una y otra vez, tanto tú como yo, como a las personas a las que tú les vayas a compartir, somos lo que entendemos. Y hay ocasiones que aún ni entendiendo queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? En eso de a quien produce se le dará. Porque si tu fe no está produciendo y no te está moviendo a acercarte a las cosas de Dios, a su palabra, a su iglesia, pues va a llegar un momento en que ni esa poquita fe. Recuerdo, creo que la semana pasada se los comenté, lo que decía un sacerdote, ¿no? Las personas de las iglesias, de las misas de los domingos, no se desaparecen de la noche a la mañana. Están en la banca y se van deslizando. Un domingo no fueron, otro domingo tampoco, nadie les dijo nada, y al rato ya, ni esa poquita fe. Vamos para poder ir entendiendo la palabra de Dios, los invitaría a que iniciemos con una lectura que en lo personal me impacta, se los digo así. Vámonos a Números 21, 4, 9. Y en esta parte de Números 21 se nos está narrando lo que está pasando con todo ese pueblo que salió de la esclavitud de Egipto y que van guiados por Moisés en el desierto. Y que llega un momento en que pues ya no les hace gracia haber salido de la esclavitud y empiezan a quejarse y que mejor se hubieran quedado donde estaban. En alguna ocasión comentábamos que
cuando tuvimos la bendición, mi esposo y yo, de estar por aquellos lugares, en ese viaje que hicimos a Tierra Santa, nos explicaban que en el caminar, en el trayecto por las carreteras, los desiertos, nos decían que ese trayecto de haber salido de Egipto para ir a la tierra prometida, que es el mismo que tenemos hoy ahí físicamente, pues no los hubiera llevado más de un mes haberlo hecho, pero tardaron 40 años. ¿Por qué tardaron 40 años? Porque se la pasaron quejándose, mis hermanos. Y hay que recordar que cuando nos quejamos, retrocedemos en nuestra fe. Somos como los cangrejos, vamos para atrás, ¿no? Entonces, hay que entender la palabra para aprender a no quejarnos, ¿no? Entonces está hablándose de eso, en eso de las quejas, pues viene un castigo. Empiezan a aparecer unas víboras venenosas que los empiezan a picar. Y fíjese que reflexionando sobre esto que les pasó a ellos, ahorita lo voy a leer, quiero irme primero a esta parte donde San Pablo hace referencia a eso. San Pablo ahorita volvemos a números, San Pablo hace referencia en 1 Corintios 10 y dice algo pero muy importante, ¿no? San Pablo dice que de los que murieron ante esta picadura de animales y víboras fueron 23,000 almas. 1 Corintios 17, 23,000 almas, dice, ¿por qué? Pues porque cayeron en la idolatría. Acuérdense, aún en ese trayecto se hicieron ídolos de oro, cayeron en la inmoralidad. Y entonces dice San Pablo, no caigamos en la inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron y cayeron 23,000 en un día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Ni tampoco se quejen contra Dios como algunos de ellos se quejaron y el ángel exterminador acabó con ellos. San Pablo lo recuerda en esa comunidad de Corintios para que no se caigan en ese mismo error. Y entonces, después de toda esta situación que les estaba pasando, leemos en el Antiguo Testamento, número 21, que 21:7, dice, el pueblo fue donde Moisés y le dijo, hemos pecado hablando contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió. Pongamos atención, esto es muy interesante. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Moisés así lo hizo. Si alguno era mordido, miraba la serpiente de bronce y no moría. Hay quienes nos hemos quedado, mirando a la serpiente en bronce, ¿se sanaban? No, mi hermano, se sanaban porque entraban en la obediencia de lo que Dios les estaba ordenando, ¿sí? Y por eso queremos hablar de eso que el Señor nos invita, ¿sí? Porque muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver con que somos un pueblo rebelde, ¿sí? Las cosas las queremos hacer a nuestra manera, cuando queramos, ir a la palabra ni de chiste, y eso pasa con, precisamente también hay un texto bíblico que pues es terrible. Lo pueden encontrar ustedes en 1 Samuel 15:22, y en 1 Samuel 15:22 dice lo siguiente la palabra, por el amor de Dios. Necesitamos meditar la palabra de Dios para entender inclusive lo que estamos viviendo ahorita como pueblo, como nación, como naciones en el mundo, esta purificación que nos está tocando vivir. Algo nos quiere decir el Señor, a ti, a mí y a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice en 1 Samuel referente a la rebeldía?
Y si me ubico principalmente en nuestra rebeldía como mexicanos, mis hermanos, pues qué manera de ofender al Señor, qué manera de ofender a la Santísima Virgen, que en un lugar como este, Ciudad de México, donde se ha dicho por todos los lados habidos y por haber, que gracia tal no se le ha dado a ningún país en el mundo, donde la Virgen escogió vivir, mis hermanos. Ella está viva en nuestra Santa Basílica de Guadalupe. Recordaba en este momento cuando en el testimonio Manuel Capetillo, el ex torero y ex artista, comentaba que cuando él estuvo en Medjugorje, una de las videntes, y tuvo la oportunidad de hablar con ella, y ella le decía: ¿mexicanos qué hacen aquí? Sí, le decía, la Virgen viene a visitarnos aquí en Medjugorje, pero ella vive en México. Entonces, pueblo rebelde que hemos permitido que se acepten leyes para asesinar, para matar a los bebés en el vientre de su madre. Esa es la rebeldía. Esas son las ofensas a Dios, a la Santísima Virgen. Entonces, ¿qué nos dice la palabra santa de Dios en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 15:22? Escuchemos. Samuel, pues ya sabemos quién era Samuel, un profeta del Señor. Entonces Samuel dijo: a Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que cuando nosotros la compartimos, nuestra familia, nuestros amigos, o nos las comparten a nosotros a través de las homilías en las misas, a través de una predicación, o alguien te hace llegar lo que decíamos, compartir es evangelizar, y aquella persona sigue cerrada en su corazón, es una rebelde, es un rebelde. Pues la palabra de Dios, los que son rebeldes a la palabra de Dios, los que no quieren entrar en la obediencia a la palabra de Dios, el pecado es como el que consulta adivinos. Así de sencillo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, quisiera que analizáramos un poquitito de cuántas formas nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha hablado y nos sigue hablando. Todo el dolor de Él, ¿sí? Estaba yo leyendo precisamente en este diario hermoso de Sor Faustina, ¿sí? Que se lo súper recomiendo, ¿sí? ¿Qué piensa nuestro Señor acerca de las almas que se pierden por rebeldes? ¿Sí? Así nada más, por rebeldes. Dice el Señor en el diario de Sor Faustina, el numeral 1397, dice: el Señor me ha dicho, dice Sor Faustina, la pérdida de cada alma me sumerge en una tristeza mortal. Tú también me consuelas cuando rezas por los pecadores. Tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. Orar por los pecadores, compartirles a los pecadores la palabra de Dios, a un riesgo de que se enojen, claro que sí. Yo recordaba que leí hace poco en algo que me mandaron, ¿no? Sabemos que cuando queremos hablarle a alguien de las cosas de Dios y está en plena rebeldía, se enoja, se molesta, empieza a ver el reloj, le entra una desesperación, ya no sabe cómo zafarse, etcétera, etcétera. Entonces leía en eso que me mandaron que decía que el rebelde, el que se enoja, el que no quiere entender, es como dice el que se encuentra en un coche con la llanta ponchada.
Si no cambia de actitud, no va a avanzar. Eso es lo que pasa. O sea, o cambia de actitud o te vas a quedar estacionado y cuando menos pienses va a llegar tu momento de dar cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo lloró el Señor? El llanto, la manera de hablarnos, ¿cómo lloró ante Lázaro? La parte humana de él lloró ante Lázaro. ¿Cómo lloró cuando estaba viendo lo que estaba pasando y el rechazo del pueblo de Israel? Cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido ponerte bajo mis alas como hacen las gallinas a sus polluelos? Y no has querido, me has rechazado, ¿sí? ¿Cómo le reprocha, por ejemplo, también, que es algo muy importante a San Pedro? O sea, las expresiones que usa nuestro Señor. ¿No has podido velar conmigo una hora? Nosotros mismos, ¿sí? Y habla de la amistad. A mí me gustó mucho eso cuando habla el Señor de la amistad, porque en otras ocasiones les hemos compartido este libro hermoso que se llama Del Sinaí al Calvario, ¿sí? Es algo hermosísimo que en su momento le fue dictado a una mística boliviana, Catalina Rivas. Estas 7 palabras de Jesús en la cruz para el mundo de hoy. Y cuando habla de la amistad, pongamos atención de lo que habla y lo que le dice el Señor respecto a la amistad. Dice, amigo es aquel que se incomoda, que se priva de algo o de muchas cosas para ofrecértelas. Amigo es aquel que es capaz de privarse de sus horas de descanso para trabajar para ti. Amigo es aquel que puede en un momento renunciar a la comodidad de su casa para hacer que te sientas cómodo, querido y apreciado. Amigo es aquel que deja su tierra, así le dejó Catalina también, para ayudar a salvar la tuya. Amigo es aquel que te confía sus penas y alegrías, que siempre es transparente para ti y que siempre te llevará hacia un crecimiento en la fe y en el amor a Dios. ¿Quién de nosotros no tiene amigos, amigas? El Señor le sigue diciendo a ella, a esta mística boliviana, amigo es aquel que edifica, que une, que reúne, no el que destroza, destruye, derriba para sentarse encima de los escombros. Y el Señor le añade, amigo es aquel que da la vida para salvarte, como lo hice yo. Qué hermosas palabras de nuestro Señor, ¿sí? Y de esas formas que tiene el Señor de hablarnos, ¿sí? Pues también le dice, por ejemplo, el Señor llora, el Señor reprocha, el Señor ordena. Recuerdo cuando le dijo a aquel hombre que lo bajaron en una camilla sus amigos por arriba del techo, y después de que el Señor, por la fe de los amigos, le curó, lo levantó de su invalidez, y por la fe de los amigos, pongamos atención, le perdonó sus pecados. Y al final le dice, te lo ordeno, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿sí? O sea, el Señor tiene diferentes formas también. Cuando, por ejemplo, apuraba a Zaqueo de que se bajara de aquel árbol porque era importante que nuestro Señor fuera a su casa, le dice, baja pronto, le dice Zaqueo. ¿Por qué esa expresión de nuestro Señor, pronto? Porque desgraciadamente hay muchos que para los cuales el mañana va a ser nunca. Cuando tú tratas de acercarte a ellos y hablarles y compartirles la palabra, o sí, un día de estos, cuando me desocupe, sí, o cuando deje mis actividades, sí. Ayer escuchamos, por ejemplo, en el Evangelio de ayer domingo, donde se nos advierte, palabra del Señor, que nadie sabe el día y la hora. Y yo creo que como nunca se está cumpliendo esa santa palabra de Dios, estén preparados, porque nadie sabe el día y la hora. Y esto no es de que lo escuché y un día de estos voy a poner atención. A lo mejor un día de estos ya no te va a llegar, mi hermano,
¿sí? Entonces, ¿qué es estar preparados? ¿Sí? Inclusive sabemos que nuestro Señor también tenía actitudes de enojo. Cuando nuestro Señor se enojaba, háganse a un lado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando tiró las mesas de los vendimias en el templo y les dijo: han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones? Es triste también cuando nos damos cuenta a veces que hay lugares donde alrededor de los templos se ponen todas esas vendimias, ¿sí? Que parecen mercados sobre ruedas, y que no son más que distractores para que te detengas, para que no llegues a tiempo a misa, para que salgas y en lugar de estar pensando en lo que la palabra de Dios dijo, estás viendo a ver qué compras y todavía traes el Señor en tu boca, ¿sí? Lo explica muy bien el libro de la Santa Misa. Pero ahí están las vendimias para distraerte, ahí está el enemigo distrayéndonos. ¿Y qué decir? Bueno, ¿qué les puedo decir cuando nuestro Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo 25? Apártate, maldito, Santa Madre de Dios, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque fuiste sordo a lo que se te compartía. No tuviste tiempo para asegurar la salvación de tu alma, ¿sí? ¿Qué pasa también cuando corrige que iba Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración y que Pedro es el que se molesta porque va también Juan? Bueno, las envidias que se dan en las comunidades, ¿no? Y bueno, esto pasa, ¿sí? Duras palabras, pero cuando Pedro le dice que por qué va Juan, ¿qué le contesta el Señor? Que es increíble. Nuestro Señor le dice: ¿y a ti qué te importa? Así fueron las palabras de él. Ni le quito ni le pongo. ¿A ti qué te importa? ¿Sí? Y esto tiene que ver con que esas son las decisiones de él. Y todas las decisiones y todas las invitaciones, todas las correcciones tienen un sentido, ¿sí? Pero hoy queremos hablar y nos queremos detener precisamente cuando el Señor aconseja. Por eso les decía, terminábamos el programa de la semana pasada cuando el Señor da una orden, esto es en el Evangelio de San Mateo, San Marcos 16, el último de San Marcos 16, cuando el Señor da una orden y dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva, ¿sí? Es una orden, ¿sí? Hay otros momentos como en Zaqueo que le dice: es importante que vaya a tu casa. Es una indicación, pero se lo dice con autoridad. Aquí en este Evangelio de San Lucas 14:13 me encanta porque el Señor está dando un consejo, ¿sí? Y sobre todo, déjenme decirles por qué es importante, porque este consejo que el Señor está dando, esto es en San Lucas 14, no es para todos. Fíjense nada más, son de los pocos textos bíblicos que el Señor habla, pero no es para todos. Pero yo no dudo que sí sea para ti, mi hermano, que estás escuchando o viendo este programa, o para los que se lo vas a compartir. Vamos a leer este texto bíblico de Lucas 14:13 y todo lo que implica, ¿sí? El Señor ¿se acuerdan que les decíamos que trata mucho, gracias a Dios, el tema de los banquetes? El lunes pasado hablamos de ese banquete, porque fue el texto, creo que fue el Evangelio el domingo pasado, donde dice aquel que entró sin traje de fiesta, ¿sí? Al banquete, a la invitación de él. Y recordar que los trajes de fiesta, el preparar nuestro traje de fiesta es a través de las obras de misericordia. No hay vuelta de hoja en esto. En esta ocasión, como les decía, no es para todos, y ahorita vamos a entender por qué. Precisamente San Lucas 14:13. Él está aconsejando. Dice, está en una comida que lo habían invitado. Y bueno, desde el 12 vámonos, dice, Jesús decía también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida,
No invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque ellos también te invitarán y a su vez, ellos también te invitarán a su vez y recibirás de ellos lo mismo que diste. Al contrario, pongamos atención. Cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte, pero tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Tu recompensa. Esto es muy interesante. ¿Por qué digo yo que no es para todos? Para empezar, el Señor dice a los que acostumbran dar banquetes, fiestas en su casa, diciéndolo en otro sentido, como acostumbramos también acá en México, pachangas, así sean reuniones familiares que pasen ya de determinadas personas, pues son banquetes, ¿no? Yo imagino que un banquete ya viene siendo a partir de 15, 20 personas hasta 100, 200, 300, qué sé yo, ¿sí? Y no es verdad que cuando tú organizas un banquete, que por lo general los banquetes son porque es tu cumpleaños, aniversario de bodas, alguna festividad, algo, hasta el simple hecho del gusto de reunirte con familiares y amigos, ¿no? Y no es verdad que desde que lo estás preparando ya lo estás gozando. ¿Qué les vas a dar? Tu lista de invitados, el tiempo que te tomas para hablarles, y si lo ves a aquella persona, aquella amiga que media dudosa, que no sabe si va a poder ir, le empiezas a decir, mira, y va a haber de comida esto, y mira, va a haber música, pero todo para entusiasmarla, ¿no? Para que acuda a tu banquete. Y no pasa también que cuando llegue el día del banquete, y todo pudiera ser de gozo, a veces entran esos momentos de tristeza porque alguno o algunos de tus invitados a última hora no llegaron. Y te deja esa sensación de que no valoraron tu invitación, que no te pusieron en primer lugar a sus prioridades del día o de la noche. Y te deja ese dejo de tristeza. Pues miren, ante esta invitación que es el Señor, que es un consejo, Él está dentro de un banquete y le dice al dueño de la casa que lo invitó. Y lo que le está diciendo, mira, la próxima vez, atención, dice, no me invites a mí, no invites a tu familia, invita a los pobres y recibirás tu recompensa, dice, en la resurrección de los justos. Nosotros en el apostolado, en el ANE, Apostolado de la Nueva Evangelización, para gloria de Dios y bendición nuestra, en los diferentes lugares donde tenemos comunidades, en la gran mayoría de ellos se han abierto comedores para hermanos necesitados. Y no hay la menor duda, los principales bendecidos somos nosotros. Y se han abierto aún con todas nuestras limitaciones humanas, pero un santo día encontrando esta palabra de Dios, porque los comedores funcionan, hay comedores que funcionan una vez a la semana, hay otros que funcionan 2 veces a la semana, hay otros que funcionan 3 veces a la semana, y bueno, es cooperarnos entre todos, buscar bienhechores, y ese día que ellos llegan a comer, los invitados del Señor, los pobres, los ciegos, los cojos, pues realmente es un banquete para ellos, es un día de fiesta porque están comiendo en un lugar digno, sentados en una mesa, usando cubiertos como debe de ser, no ahí en las calles, en los puentes, en las avenidas, ¿sí? Y a veces buscando en la basura algo. Entonces esto lo hacemos dentro de nuestras comunidades del apostolado y es una bendición porque acuérdense que, como dice la misma palabra, lo que hiciste por el más pequeño, dice el Señor, por mí lo hiciste. Entonces, cuando se nos ocurrió, para gloria de Dios, como les decía, lo de los banquetes, fue porque si bien, gracias a Dios, estábamos recibiendo ayuda y apoyo de familiares y amigos, pues también nos dábamos cuenta que había algunas personitas por ahí,
cercanas nuestras, familiares nuestros, amigos, vecinos, como que todavía no alcanzaban a dar ese paso en fe de compartir, ¿no? Teniendo las posibilidades de hacerlo. Entonces empezamos a decir, vamos a abrir esto de los banquetes. Y banquete, cuando los invitados del Señor, pues por lo general se les da de comer arroz, frijol, pollo, carne, un guiso, algo de postre. Pero cuando hay banquete ellos se dan cuenta porque ponemos globos, ponemos anuncios y saben que ese día va a ser algo especial. O sea, lo que se les va a ofrecer va a ser algo especial que lo que se les ofrece comúnmente. Y entonces en esto del banquete empezamos a hablar y a decir, bueno, los invitamos a que, como dice la palabra de Dios, es primero hacer una reflexión. Tú das banquetes, tú acostumbras, por ejemplo, a festejar tu cumpleaños, tu aniversario de bodas, los cumpleaños de tus hijos, qué sé yo, tantas fechas importantes, ¿sí? Y también vámonos a fechas como el 15 de septiembre, aquí en México, que se festeja, fechas importantes, fechas patrias, qué sé yo, ¿sí? Y entonces les decíamos, ¿por qué ese banquete no se lo das a los invitados del Señor? Y se empezó con muy buenos resultados, déjenme decirles. Las personas empezaron a festejar sus cumpleaños, ya no en sus casas invitando a todos sus amigos, sino invitando a los amigos y a los hijos del Señor. Hubo quienes tuvieron tan buenas ideas como decir, oye, pues mira, yo siempre festejo a mis nietas también con sus amigas, ahora las voy a festejar ahí. Y cuando se hace esto, déjenme decirles qué importancia es, en este caso, cuando tú ofreces un banquete, ya sea por ti, por tu esposo, por tus hijos, pues tú les estás dando un regalazo enorme a ellos, porque termina diciendo esta parte, dice que serás feliz, porque ahí no vas a recibir recompensa, ¿no? Y eso de la recompensa, el Señor es muy claro. ¿Qué pasa cuando tú haces un banquete e invitas a tus amigas, tus amigos, compañeros de trabajo, de escuela, qué sé yo? Y si luego después te enteras de que uno de ellos hizo un banquete y no te invitó, ¿no es verdad que te molestas? Y llegas a expresar, inclusive, nunca más la vuelvo a invitar. Me acabo de enterar que hizo banquete y no me invitó. A eso se refiere el Señor, ¿sí? Cuando invitas a tus amigos, ellos te van a invitar a ti también. Pero los pobres no tienen con qué pagarte. Entonces, ¿qué te dice el Señor? ¡Hey! Si tú das el banquete, yo, el Señor, estoy en deuda contigo. Y dice, y te voy a pagar en la resurrección de los justos. Entonces, cuando tú ofreces ese banquete por un hijo, por una hija, por un hermano, por una mamá, por un papá, le estás asegurando que en el momento de su juicio, ellos le puedan decir, Señor, antes de que me empieces a leer mi cartilla y de lo que ha sido mi vida, acuérdate que mi hija o mi hermana ofreció un banquete para tus hijos a mi nombre, ¿sí? Y esto es importantísimo porque ¿cuál es o a qué se refiere el Señor cuando dice la resurrección de los justos? Pues nada más y nada menos se está refiriendo al juicio final, mis hermanos. Precisamente en el libro de Apocalipsis, cuando se habla del juicio final, el último juicio, Apocalipsis 20, si nos vamos al Apocalipsis 20:11, para que sepamos a qué se refiere el Señor, dice Apocalipsis 20:11, último juicio. A esto se está refiriendo el Señor, a esta recompensa. Dice, después vi un trono, acuérdense que Jesús, muerto y resucitado, le está narrando a Juan, el evangelista, cuando está preso en la isla de Patmos, allá en Grecia, ¿sí? Le está narrando el Apocalipsis.
que al final de cuentas el Apocalipsis es un anuncio de esperanza. Porque Él nos está poniendo en antecedentes a dónde vamos. Es un anuncio de esperanzas que nos debe de llenar de júbilo, máximo si vamos acompañado de un banquete que hemos ofrecido por los hijos del Señor, ¿sí? Entonces dice, después vi un trono espléndido muy grande y al que se sentaba en él, cuyo aspecto hizo desaparecer el cielo y la tierra sin dejar huellas. Los muertos grandes y chicos estaban de pie ante el trono. Se abrieron unos libros y después otro más. El libro de la vida. Tú y yo, mi hermano, tú y yo, mi hermana, tenemos un libro donde queda anotado todo lo bueno y malo que hemos hecho, ¿sí? Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras, ¿sí? Eso tiene que ver con la resurrección. En la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Señor se refiere a los justos como los que entendieron, apoyaron y obraron conforme a la palabra de Dios. Entraron en la obediencia de lo que el Señor les dice, lo que el Señor los invita, ¿sí? Y también en este de 21, me quedé así como pensando, se habla de lo que viene siendo la segunda muerte. La primera muerte es cuando morimos a este cuerpo físico. Y pueden entender, esta muerte de este cuerpo físico no es nada fácil. Sobre todo con estas situaciones que estamos viviendo, que no somos nada ajenas. En lo personal, nosotros como familia nos ha tocado también muy fuerte, muy duro. En este mes hemos perdido 2 integrantes de nuestra familia, muy amados por todos, personas bellísimas. En menos de 15 días se fueron 2. En lo que va de la pandemia ya van 4. Entonces, todo lo que las personas han estado viviendo, sufriendo ante esta situación que se está presentando y que es tan importante estar agarrados de la palabra, sostenidos en nuestra fe, con el dolor de la partida, claro que sí, pero con la esperanza de a dónde vamos, ¿sí? Y esa primer muerte es a lo mejor una manera muy, muy sencilla de tratar de explicarlo, pero es como cuando el bebé está en el vientre de la madre, 9 meses ha estado dentro de una placenta. El bebé no sabe que hay otra manera de vivir, que ahí hay otra manera en la que cuando él entre a ese otro estilo de vida, pues ya no se va a alimentar como se alimenta en ese momento, ahora se va a alimentar de oxígeno, de alimentos, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nace? Pues se desecha la placenta y nace una nueva vida. Pues pasa lo mismo. Cuando nosotros ya nos llega el momento de dar cuentas, se desecha esta placenta, que es corruptible, y va a entrar a uno a una etapa que es el último juicio, y ahí se va a decidir si voy a ese lugar de esperanza o voy a la segunda muerte. Aquí lo dice muy claro en el libro de Apocalipsis 21, ¿sí? Aquí se explica quiénes sí van a poder, mejor dicho, en la resurrección, que seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y se nos dice también, quienes que tengan determinadas actitudes no van a poder entrar. Dice, la herencia que les espera a estos que no van a poder entrar, les corresponde ese lago de fuego y de azufre, o sea, la segunda muerte. Por eso hay un momento en que la palabra de Dios nos dice, pues no temas tanto al que mata el cuerpo, sino el que puede matar el cuerpo y el alma, y no hacerte llegar a ese lugar de esperanza, a esa nueva Jerusalén, ¿sí? Que es lo que les decíamos, ese lugar, ese cielo nuevo, esa tierra nueva. Y precisamente hablando de cielos y de tierra, también hay un momento que
que encontré aquí en lo que es, Sor Faustina nos comparte, ¿sí? Acuérdense que gracias a Dios, en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, nuestro buen Dios sigue hablando a través de personas escogidas por Él para que nos hagan llegar, ¿sí?, lo que él hoy sigue pidiendo, lo que Él sigue sintiendo. En la gran mayoría son santos como Sor Faustina, reconocidos por la Iglesia por esa vida de santidad y por haber comprobado en hechos lo que es la vida en Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos comparte Sor Faustina de ese lugar de esperanza? Ay, mi Señor, qué hermoso. Dice en el 777, dice: hoy en espíritu estuve en el cielo y vi estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos espera después de la muerte. Vi cómo todas las criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios. Vi lo grande que es la felicidad en Dios, que se derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices, y todo honor y gloria que las hizo felices vuelve a la fuente y ellas entran en la profundidad de Dios. Contemplan la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allí dice también: ahora comprendo a San Pablo que dijo: ni el ojo vio, ni oído oyó, ni entró al corazón del hombre lo que Dios prepara para los que le aman. Eso lo dijo San Pablo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando fue llevado al tercer cielo? Que San Pablo nos decía, y eso lo leíamos la semana pasada, que él declara que ya fuera del cuerpo, que él no sabe decir si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que fue llegado a ese tercer cielo, ¿sí? Y que ese tercer cielo, lo que él vio, lo que Dios le permitió ver, pues no lo puede explicar. Lo confirma también en Sor Faustina, ¿no? Y tantos santos, bendito sea Dios, que han tenido esas experiencias maravillosas y que el Señor lo permite para que nos compartan a nosotros. También es importante y recordar que esto de los banquetes, ahorita me viene a la memoria, en una ocasión, un banquete muy especial, una jovencita que de cuando en cuando se escapaba de su trabajo, ella le ayudaba a su papá en su negocio, y de cuando en cuando se escapaba de su trabajo para ir a ayudar al comedor. Y llegaba con una luz de esperanza, cuando la gran mayoría de los que estamos en el comedor pues no somos jovencitas, pero ella llegaba con ese ánimo, con esa risa juvenil, con esa sonrisa en los labios, y como churumbela decimos aquí, llevo, traigo, subo, bajo, y ella hacía eso, hacía esos espacios en su vida para ir a apoyar a los comedores, al comedor de ahí de Tlalpan. Y un día llega muy contenta y comenta que se va a casar y que invita a todas. Ahora, haciendo un poquito cuentas, yo creo que el voluntariado de ahí de Tlalpan, pues estaríamos hablando de alrededor de 20, 25 personas, ¿no? Y las invito a todas, dice, para mi boda. Y bueno, no falta quien se acerque y le diga: ¿sabes qué? Como que mejor esto háblalo con tus papás porque somos muchos. No, dice ella. Yo quiero que todos estén en mi boda. Estoy tan contenta, me voy a casar tal día, etcétera, etcétera. Y resulta que inesperadamente fallece. ¿Así? Hasta donde recuerdo que ella fallece próximo a diciembre, y su boda estaba contemplada para marzo. Y en una de esas visitas que le hago a su mamá, a sus papás, a su familia, pues imagínense nada más la tristeza de esos papás. Y estaban contemplando y recordando esa fecha que ya era próxima, donde iba a ser el gran día donde su hija, su única hija mujer, tienen otro hijo varón, gracias a Dios, pero su única hija mujer se iba a casar.
Y platicando con ella me comentaba su mamá, Brenda, y todo listo para el banquete, todo preparado. Bueno, pues un banquete de bodas, imaginémonos. Entonces de repente le digo, oye, ¿y qué te parece si de todas maneras se hace el banquete el día que ella tenía contemplado casarse? Nada más que la boda obviamente la tiene en otro lado, ¿no? Bendito Dios, los papás comprendieron y dijeron, sale. Y ese día que esta jovencita hermosa tenía contemplado como día de su boda, la capilla de Tlalpan se adornó de flores blancas. Y los invitados a esa santa misa y a ese banquete fueron los pobres del Señor. Y se ofreció a nombre de ella. Porque es bueno recordar también lo siguiente, que las bendiciones y lo que el Señor permite, también la palabra de Dios nos los pide como ofrenda para los que han partido. Precisamente esto está en Sirácides 8, donde dice que todos reciban los favores de tu generosidad, inclusive los muertos. Eso está en Sirácides 8, ¿no? Entonces, ese día, ese banquete, se dio en honor de ella, de esta jovencita. Y sobre todo recordando que la palabra de Dios tan hermosa dice que en Sirácides, déjeme acordarme, 21:5. Léelo y reléelo, mi hermano. En Sirácides 21:5 dice que la oración del pobre golpea los oídos de Dios. ¿Y saben qué pasa en los comedores para pobres? Ellos, después de comer o de recibir lo que se les da a nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es la divina providencia, todos esos bienhechores que el Señor nos manda, ellos siempre se despiden con un gracias y con un Dios te bendiga. Y esa bendición, ten la certeza que llega a ti, que estiras la mano para ayudar a ese hermano necesitado, ¿sí? A ese hijo de Dios. Y sobre todo recuerda, ¿sí?, que hay muchas personas que ignoran esto, ya los hemos dicho de una u otra manera, que ignoran la verdad, que ignoran de qué forma quiere el Señor que hagamos las cosas. Y con eso de que mi banquete y mis amigos, mis hermanos en el cielo, también hay música, según nos han revelado los santos, ¿no? Hasta los árboles, las flores tienen música, ¿sí? Y que cuando tú das de comer a un pobre, es el mejor gusto, el mayor gusto, mejor dicho, que le puedes dar al Señor. Porque son sus hijos, así como tú, así como yo, ¿sí? No terminaríamos, hay mucho que compartir al respecto, pero acuérdate, ¿sí?, que el banquete, dice el Señor, lo des a los pobres, a los cojos, a los ciegos, y recibirás tu recompensa, cuando estés en ese juicio final, presentándote cara a cara con el Señor, mi hermano. Como siempre les decimos, bueno, a los que quieran informes sobre esto de los banquetes, con mucho gusto, estamos en Calzada de Tlalpan 899. La próxima semana subiremos uno de los videos al área de chat de aquí del programa. Estamos en Calzada de Tlalpan 899, a la altura del Metro Villa de Cortés. Tenemos un teléfono local ahí, que es el 55 79 7901. Son, recordemos, 10 números: 55 79 7901. Si no encuentras en tu comunidad, en tu zona, en tu ciudad, en tu país, comunidades del ANE, seguramente vas a encontrar comunidades de muchos otros hermanos nuestros que esta palabra sí la entendieron y la están llevando a cabo. Acude a ellos, únete a ellos y sé parte de lo que el Señor dice. Hey, mi hermano, cuando des un banquete, ya sabes qué es lo que quiere el Señor y a quién quiere que se los des, ¿sí? Como siempre les decimos, Dulce Madre, no te alejes. Ay, mi Dios, tu vista de mí no apartes.
Ven conmigo a todas partes y solo y sola nunca me dejes. Es tan importante las soledades que se están viviendo en este momento, en esos encierros. Acuérdense, hay que orar unos por otros y una llamadita a nadie le cuesta nada y se reciben muchas gracias. Y pon a trabajar tu fe, mi hermano. Vea la palabra de Dios y vas a recibir todas las bendiciones. Mi Señor y mi Dios, Espíritu Santo, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Hasta luego.